Bueno, nos vamos incorporando para salir a tiempo. Bien, estamos aquí. Lo vamos a ampliar. Bueno, entonces estamos con este planteamiento que la familia como el tejido social en donde se construye y reconstruye equilibrio y armonía social. Bueno, entonces este planteamiento nos dice todo. Nos dice todo con respecto a lo que puede ser el origen de una sociedad a partir de lo que muchos llaman la célula de la sociedad, porque a la familia se le considera como la célula de la sociedad, en donde el lugar, el espacio, en donde se construyen, se construye la armonía y el equilibrio que después se va a transfigurar en realidades que van a trascender los espacios de la familia. Y esto va a trascender, por ejemplo, a la escuela, al trabajo, a otros campos, a otros lugares en donde se desarrolla el ser humano, por ejemplo, en la religión, en el deporte, ¿sí? En la economía, en lo social, en lo cultural. Entonces ahí vamos a ver, como dicen, los resultados de cómo al interior de un grupo primario, como es la familia, pudo el ser humano convertirse primero en persona. Precisamente al interior de la familia nosotros nos formamos como personas. ¿Por qué? Porque es precisamente allí donde se da el proceso de socialización. Entendido el proceso de socialización como aquel proceso inacabado, porque nunca acaba hasta que morimos, termina el proceso de socialización. Entonces, en el cual se van internalizando tradiciones, se van internalizando costumbres, ideas, se van internalizando pensares, sentires, actuares. Es precisamente allí donde se construye el pensar, sentir y actuar de alguien, del ser humano, en la familia. Y por eso es que hablamos del tejido social. Y lo mejor que puede suceder es que ese tejido social se construya en una forma óptima. En una forma óptima. Ahí se construyen las condiciones objetivas y subjetivas de la existencia y que van a permitir potenciar otras realidades. La persona va a poder trascender el espacio de la familia, o sea, salir a otros espacios en donde pueda también hacer su propia vida. Ojo, porque también eso tiene que ocurrir, que es un proceso. La familia también es un proceso que le da lugar pues, a que las personas, los individuos que se desarrollan en su seno puedan fundar otras familias. Así que es muy importante, pues, el grupo primario llamado familia, porque es ahí donde se puede construir equilibrio, no solo equilibrio material, sino que equilibrio espiritual. ¿Sí? Armonía social, no digamos, en donde la persona con
con todos los valores aprehendidos, puede también construir tejido social, el mismo, con una autonomía. Entonces, la familia es el espacio primordial, importante para la vida de todos nosotros. La familia en clave de equilibrio y de pandemia. Como el tema es la incidencia de la pandemia en las condiciones de vida de la familia. Como grupo primario, la familia es fundamental, ya que la pertenencia a ella posibilita las condiciones necesarias y suficientes para el proceso de socialización de la persona y por consiguiente la formación de la personalidad. Ojo con eso. La personalidad es aquel aspecto del ser humano, es aquella capacidad del ser humano de ser uno mismo y no ser igual a otra persona. La personalidad es la que nos va a diferenciar, ¿sí?, con los demás. La personalidad nos da ese yo constituido, ese yo situado, pero que va a depender de las condiciones materiales y espirituales de la familia, de cómo ese yo va a tener equilibrio mental, equilibrio material también, a través de la personalidad, la cual al ser humano lo capacita para ejercer una individualidad que le permita compartir colectividad durante toda la vida, para satisfacer las necesidades materiales y espirituales en situaciones o contextos por medio de los cuales se va formando un pensar, sentir y actuar con apego a condiciones de normalidad, con todos los pros y contras. ¿Sí? Entonces, esas condiciones de normalidad las vamos a ver configuradas en la escuela, en la universidad, las relaciones laborales o trabajo, en los grupos secundarios como la iglesia, asociaciones gremiales, corporativas, partidos políticos, etc. De ahí que implica un proceso necesario y protagónico cuyo lugar se encuentra en la familia como grupo socio-humano y en cuyas entrañas se internalizan, o sea, se hacen propias, se hacen suyos los aspectos que van a ser de suma importancia al niño, adolescente y adulto durante la vida productiva y hacedora de autorrealización. Las autorrealizaciones que puede tener un ser humano, tienen mucho que ver de cómo él fue formado en el seno familiar. ¿Qué son las autorrealizaciones? Por ejemplo, ustedes están con un propósito de configurar una autorrealización. ¿Cuál es? Graduarse. Graduarse. Profesionalizarse. Una autorrealización también. Incorporarse a las relaciones laborales en una forma digna y decente. Esa es también una autorrealización. El equilibrio social y su importancia en el análisis propuesto. Muchas propuestas teóricas, sociológicas y científicas, como el estructural funcionalismo, plantean que el equilibrio social es un estado ideal. Es un estado ideal que solo puede ser descubierto e interpretado en las ciencias llamadas duras, o sea, los estados ideales, y que es difícil alcanzarlo en las condiciones que se entrañan en la realidad histórico-social y su movimiento real, y difícilmente alcanzable en la realidad. Lo que vuelve en términos ontológicos y epistemológicos algo problemático para las ciencias sociales y su
y sus objetos de estudio. El estado ideal es como la utopía. Un estado ideal es como aquel horizonte que vemos en la costa, en el mar. Cuando ustedes van al mar, han visto el horizonte aquí. Es una recta horizontal perfecta. Y usted puede decir, mire, voy a llegar a ese horizonte. Y usted empieza a nadar. ¿Sí? Se echa a nadar. Y nada, y nada. Y nunca llega a ese horizonte. Entonces, así es a lo que nos estamos refiriendo a ese estado ideal. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales los estados ideales no pueden ser configurados a la perfección. Pueden ser alcanzables. Y yo me atrevo, voy a hablar de un porcentaje, de un 80-90%. Puede ser alcanzable. ¿Sí? Pero nunca a un 100%. Pero sí tiene que haber esfuerzo. ¿Sí? Tiene que haber ese nado. Y si usted quiere, ese remo constante. Otros le llaman lucha. ¿Sí? Esa lucha. Ese aprendizaje constante. Ese aprendizaje significativo. Esa experiencia. Esas pruebas. Esos errores ayudan obviamente a que ese ideal, si bien no se logra, pero sí se logra en un buen porcentaje construirse. Eso es lo que nosotros podemos hablar en términos de las ciencias sociales y que el equilibrio social, ¿sí?, puede ser como el mejor mecanismo, la mejor condición para poder decir ese ideal está en un constante hacerse, porque eso sería el estado ideal, en un constante hacerse. ¿Sí? Es inacabado. De ahí que como todo lo humano, la variable imperfección y relatividad de los procesos hacen del análisis serio y responsable un eje transversal a tomar muy en cuenta al proponer soluciones y opciones viables. Ojo, de nuevo volvemos a la idea del eje transversal. El esfuerzo, ¿sí?, el análisis serio, si usted quiere, ese estira y encoge, ese 2 pasos adelante y 1 atrás, avances y retrocesos. Ese esfuerzo se constituye en un eje transversal. Tómenlo muy en cuenta. Entonces, vamos a ver, pues, que lo anterior deriva necesariamente en que todo equilibrio social inmediatamente lastra, o sea, arrastra, eso quiere decir lastrar, lastra la condición contraria, como lo es el desequilibrio social, al poderse verificar en una realidad que tiene movimiento, contrastes de niveles y rumbo y sentido temporal y espacial. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que a la par del equilibrio social pueden también darse desequilibrios sociales. Pueden constituirse desequilibrios sociales. Lo anterior significa que las condiciones objetivas y subjetivas del desequilibrio social determinan y condicionan y se encuentran a merced de la regularidad y de la variabilidad del grado del consenso del proyecto de nación o de país propuesto por una sociedad para la construcción y el logro del bien común. Aquí ya metemos a la sociedad. Para que haya equilibrio, la sociedad tiene que intervenir en una forma protagónica. ¿En qué sentido? En dar todas las condiciones necesarias y suficientes para que usted como ciudadano, que en un momento fue un miembro de familia, sale a la palestra pública
y social tenga las condiciones para poder desarrollarse. Por eso es que hablamos al final el proyecto de nación o de país. Ahora bien, en El Salvador no hay proyecto de nación o de país, lamentablemente. Ahí está ya el primer elemento que puede ser el caldo de cultivo de los desequilibrios. La realidad inacabada y en reconstrucción o construcción. Al hacer hincapié que el equilibrio social es producto de condiciones humanas y no de otra índole, intuimos presupuestos bien definidos para la sostenibilidad en el tiempo y el espacio de una calidad de vida necesaria para la vivencia y convivencia. En una sociedad como la salvadoreña, lo que hace necesario el esfuerzo, fomento y formación en valores. Pero también ocurre lo contrario, en antivalores. Costumbres, tradiciones, principios, saberes, conocimientos y experiencias para ser transmitidas y que perduren y que humanizan, pero también deshumanizan, puede ocurrir también lo contrario, las relaciones sociales, y el mejor lugar es la familia. Hasta este nivel se puede plantear que el componente interno del equilibrio, pero también del desequilibrio, se puede satisfacer y lograr para la necesaria interrelación con el componente externo y que constituye un papel fundamental para el logro de la coherencia y cohesión necesarias para la armonía social. Cuando hay equilibrio social, inmediatamente se construye armonía social, como son la educación, condición, escuela, universidad, instituciones de educación técnica y tecnológica, la economía, el mercado, el mundo del trabajo, lo social, salud, enfermedad, desempleo formal e informal, el ocio, o sea, descanso, lo educativo, lo cultural, el deporte, etc. La cultura, tradiciones, costumbres, saberes, valores y lo religioso, la iglesia, sacramentos, ritos, denominaciones, palabras de Dios, etc. Todo lo anterior constituye el componente externo que al contrastarse con el componente interno se van a configurar realidades relativas, imperfectas, provisionales, en un constante hacerse y rehacerse e inacabadas, y que se traducen empíricamente en logros, éxitos, triunfos, satisfacciones y autorrealizaciones de distinta índole, pero también en frustraciones, fracasos, fiascos, pruebas, decepciones, desánimos, que pueden provocar la llamada tensión social y desembocar en conflicto social. Esto es lo que supuestamente tenemos que evitar, lo último. El equilibrio social, un concepto utilizado por la economía y la sociología. Luego de hacer un breve tratamiento teórico del problema, es necesario destacar que las disciplinas científicas identificadas, junto a otras como la antropología y psicología, brindan los elementos teóricos y metodológicos para construir un análisis serio, responsable y científico, siendo la economía y la sociología las que pueden plantear el cómo los problemas tienen movimiento, relación y sentido al relacionarse con la realidad histórico-social como la que prevalece hoy en día con la presencia de la pandemia COVID-19 y su impacto al interior de la formación social. La familia ante la pandemia COVID-19. Ya una realidad configurada concretamente. La familia como grupo humano primario, pero también como institución, es uno, si no el único, que permite la sostenibilidad
y continuidad de la mejor versión humana de una sociedad y sus estructuras. Es necesario entonces apostarle a su apoyo y respeto material y espiritual desde una coherencia de vida, coherencia entre lo que se dice y se hace, e intención de cohesión sostenible, es decir, la mejor relación del Estado y la sociedad que se pueda establecer. Sin embargo, en situaciones de desastres como la que nos agobia nacional y planetariamente, se tiende mucho más a ayudar a los individuos, dejando de lado el necesario apoyo a las familias damnificadas o afectadas, por ejemplo, a esta altura de la crisis sociosanitaria. Ya se ha planteado la necesidad de formular y definir proyectos, planes y programas para la recuperación económica post-pandémica que promuevan y propongan la generación de trabajo, medida que es muy buena, pero nadie propone establecer o impulsar un salario familiar o definir las ayudas en función del número de miembros de la familia. También el apoyo psicológico se tiende a dar individualmente y muy raras veces se desarrollan procesos que involucren al grupo familiar. Es evidente que en la actual situación ha habido daños familiares, muertos, ¿sí? Han habido muertos en los senos familiares, ¿sí? Han habido también enfermos que han estado muy graves, pero no solo del COVID, sino que también desaparecidos por la violencia, muertos también por la violencia. No obstante, la pandemia ha generado en algunas familias dinamismos positivos de solidaridad, fraternidad y gratuidad compartidas, diálogo, comprensión y sólida unión. Pero por otro lado, también ha ocasionado graves sufrimientos por la muerte de seres queridos, tensiones psicológicas ante el miedo al contagio. También ha ocasionado graves sufrimientos por el encierro, cansancio por el aumento de las responsabilidades de cuidado, especialmente de niños y niñas y de ancianos, e incluso diferentes formas de abuso. Y todas estas afecciones van a perdurar si no se toman medidas urgentes orientadas al tratamiento interior y psicológico y que se traduzcan en ayuda y apoyo. Estamos o asistimos a una emergencia que ha afectado los componentes internos y externos del equilibrio social en todos los sentidos que significan, socavando la sostenibilidad de la armonía social posible en tiempos de crisis pandémica. Por lo que se hacen necesarias medidas que se traduzcan en políticas públicas como respuestas impregnadas de contexto pandémico y que tomen en cuenta a la familia, primero como un grupo primario humano dañado en su tejido social, debido a lo que ya hemos señalado, y que le está dando lugar a situaciones de zozobra y desasosiego. Y segundo, como institución, garante y generadora de sostenibilidad y estabilidad social de toda la formación social. Me llama la atención aquí, porque hemos explicado, por ejemplo, a la familia como tejido social, ¿sí? Pero también la familia inmediatamente es institución que garantiza y genera sostenibilidad y estabilidad a toda la sociedad. Porque es allí donde también el trabajo reproductivo tiene su legado, tiene su cometido. Un trabajo reproductivo que no se paga, un trabajo reproductivo que no es reconocido. El criar hijos, el formarlos en el seno familiar, a eso le llamamos nosotros trabajo reproductivo. Y en este país no es reconocido, no es ni siquiera remunerado, mucho menos remunerado. ¿Sí?
En otras sociedades sí se remunera y es reconocido. Y es considerado quizás la génesis de la estabilidad social. El contexto de vulnerabilidad de la pandemia como efecto de la el contexto de vulnerabilidad de la familia como efecto de la pandemia. Teniendo como referencia los estudios realizados por el PNUD, o sea, el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras instituciones académicas preocupadas por los efectos inmediatos del COVID-19 y no pasando desapercibido el contexto pandémico al momento de hacer la presente reflexión, en donde se cuenta ya con la vacuna contra el coronavirus y se lleva a cabo un proceso escalonado de vacunación con vistas a una posible inmunización de rebaño, es necesario recalcar que para que una familia esté bien, todos los miembros de la familia deben estar bien. Obviamente, y a pesar de la exhortación a la práctica de las medidas biosociosanitarias, la población está saliendo de sus casas, sobre todo aquellas personas que viven de lo que producen u obtienen en el día. Nos referimos a las personas que trabajan con el sector informal, especialmente los del sector informal, evidenciando y revelando que la realidad y sus procesos se imponen y quedarse en casa ya no es una opción sostenible y sustentable en el tiempo y el espacio. Con y más no se tienen las mínimas condiciones para vivir, tales como seguridad laboral, ingreso monetario fijo, servicios básicos y ambiente seguro que lo protejan de la violencia social que se vive en el país mucho antes de la pandemia, por lo que no todos gozan de esa fortuna en el país, a tal grado que tienen que salir a buscar el sustento diario para sus familias. Este es el contexto pandémico y que aumenta la vulnerabilidad de las familias salvadoreñas. Es preocupante. La familia como institución. En medio de tanta preocupación que se configura en la realidad salvadoreña y específicamente en la crisis sociosanitaria, y más que todo en lo político y los efectos de la pandemia en lo económico, se corre el riesgo de dejar de reflexionar sobre otros temas y sus problemas, y que son básicos y fundamentales para el futuro de El Salvador como formación social. Y uno de ellos es el de la familia, como institución garante de calidad de vida, armonía y estabilidad social. Generalmente se asume con facilidad que la familia es clave para la sana incorporación de las personas en la sociedad, y por esta razón se reconoce la prioridad social de este grupo primario por excelencia. La Constitución Política salvadoreña recalca enfáticamente en su artículo 32 que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Aquí estamos enfatizando a la familia como institución. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el interciclo y estuvimos viendo a los estructurales funcionalistas? Y ellos dicen, en la estructura social vamos a identificar a las instituciones, o sea, como partes de la estructura social. Y vamos a encontrar a las instituciones porque son ellas las que posibilitan la sostenibilidad y la perdurabilidad de esta estructura social llamada sociedad. Entonces, aquí estamos nosotros poniendo énfasis a la familia como ese sostén, como esa garantía de que la forma de sociedad que se ha adoptado va a perdurar en el tiempo y en el espacio. Pero cuando decimos que ha habido una ausencia y un descuido por parte del Estado a las condiciones de la familia,
entonces sí que estamos en un verdadero aprieto. Factores de riesgo relacionados con el COVID-19 que involucran obviamente a la familia. Se presentan 6 factores de riesgo a partir de igual número de privaciones o carencias consideradas en el índice de pobreza multidimensional. Y estas son acceso a agua potable, acceso a servicios de salud, hacinamiento en el hogar, saneamiento, acceso a la seguridad social y subempleo. Configuración de la situación problemática. Todos los elementos identificados son combinados con otras características que generan vulnerabilidad a la pandemia y sus consecuencias dentro de los hogares, como son las jefaturas femeninas, masculinas sin cónyuge y o personas adultas, mayores y niñez, o bien la dependencia a flujos de remesas para la subsistencia y que en los últimos 25 años se ha perfilado como el tipo de familia monoparental y que actualmente el 12.4% de los hogares caen en la categoría de pobreza de ingresos y de pobreza multidimensional. O sea que en estos hogares el ingreso per cápita es insuficiente para cubrir el valor de la canasta básica ampliada y que equivale a 2 veces la canasta básica, y a la vez experimentan 7 o más privaciones en los indicadores de la pobreza multidimensional en el hogar. La proporción, 12.4%, equivale a poco más de 230,000 hogares que podrían considerarse un núcleo duro de pobreza en el país. PNUD 220. Este es un documento que el PNUD en medio de la pandemia construyó. Agravamiento de la situación debido a la pandemia. Resulta preocupante de que el sector informal de la economía y los hogares que configuran viven por debajo de esta línea de pobreza, pasando aún por condiciones críticas respecto al factor ingreso, que para el 2018, el último dato de pobreza multidimensional muestra que el 48.9% de los hogares rurales experimentaban privaciones a lo largo de las diferentes dimensiones de este indicador, lo que equivale a 330,000 hogares que podrían situarse en condiciones de alta vulnerabilidad frente al COVID-19 en el momento actual. Pero un dato de extrema importancia y que debido al cierre presencial y suspensión de la atención como en tiempos normales, es el que se refiere a los indicadores vitales al desarrollo humano-social y que se destacan por el nivel de privación que configuran y que son la educación de adultos, el acceso a la seguridad social, subempleo e inestabilidad en el trabajo, acceso a agua y saneamiento, etc. Aspectos vulnerables, aspectos puntuales que reflejan el grado de vulnerabilidad. En la dimensión del trabajo se destacan 2 privaciones. La primera es que el 68.5% de los hogares salvadoreños enfrentan privaciones en materia de seguridad social y que se entiende cuando al menos una persona laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante de la seguridad social, ya sea el ISS o magisterio, o del sistema de ahorro para pensiones de la población económicamente activa y con empleo formal. Solo el 23% cotiza al sistema, lo que se traduce en que de cada cuatro trabajadores, solo uno logrará una pensión al momento de jubilarse. La otra privación es que el 61.9% de los hogares se encuentra privado por el subempleo y la inestabilidad laboral, y que se refiere a la situación en la cual
al menos una persona en el hogar se encuentra en situación de subempleo por tiempo o por ingreso, o bien debido a que posee un empleo inestable en el que existen periodos de inactividad forzosa superiores a un mes al año. La territorialidad de la vulnerabilidad. La situación de desigualdad social adopta también un perfil territorial por departamento, que define el cómo la vulnerabilidad es más manifiesta en determinados lugares que en otros, precisamente por el acceso a los bienes y servicios de la población. Pero algo muy importante, por la inversión económica y productiva en infraestructura para el fomento y desarrollo de actividades económicas fundamentales, y que es una variable que caracteriza a las formaciones sociales capitalistas como la salvadoreña. Dicha variable, inversión de capital, establece un sentido territorial, una ley inherente al capitalismo y que en El Salvador también se manifiesta, el desarrollo desigual y combinado. Esto quiere decir que en el país existen territorios menos desarrollados o no desarrollados o precarios y territorios más desarrollados con todas las condiciones necesarias y suficientes para desarrollarse económica y socialmente. Entonces, ahí hay una desigualdad también territorial. La pobreza multidimensional tiene un rostro territorial bastante marcado. Para tal efecto, la mayor incidencia se reporta en los departamentos de Ahuachapán, con más de la mitad de los hogares viven en condiciones de pobreza, con el 50.1%. La Unión, con un 42.8%. Y Morazán, con un 42.1%. En cambio, en San Salvador y La Libertad reportan las tasas más bajas, con el 14.1 y 28.6 respectivamente. Aquí estamos hablando de los departamentos más pobres. El grupo más vulnerable está conformado por 5 departamentos que poseen niveles elevados de intensidad e incidencia de pobreza multidimensional: Ahuachapán, Morazán, La Unión, Cabañas y Usulután. En particular, Ahuachapán no solo posee la tasa más elevada de incidencia de pobreza multidimensional en hogares, sino que además presenta también la intensidad más elevada, 44.7. Las diferencias territoriales son muy importantes de cara a las políticas públicas destinadas a reducir los contagios del COVID-19. Y obviamente, para aquellas que sean orientadas o diseñadas para recuperar o lograr los niveles de vida dignos y decentes a corto, mediano y largo plazo. Se hace hincapié en las dos variables, intensidad e incidencia, puesto que revela con mayor vehemencia la situación de pobreza. Así, la intensidad revela el número de promedio de carencias que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo. Y la incidencia, la proporción de personas en una población que son pobres multidimensionales. Las desigualdades sociales históricas y la configuración en desequilibrio social. Vivimos en un país con desigualdad social histórica, una brecha económica que difícilmente será superada si no se toman medidas de carácter estructural, y ahora mucho menos por la pandemia COVID-19. Se ha adquirido una deuda como nunca antes del 97% del Producto Interno Bruto, y que tenemos que pagar nosotros, nuestros hijos y nietos. La pandemia se configura como una oportunidad de repensar el país en todo lo que implique el logro del bien común y no de unos pocos, 160 ultra ricos, que juntos amasan unos 24.000 millones de dólares, según la revista Forbes del 2018. Repensar el modelo económico es necesario por uno alternativo que entrañe medidas y mecanismos que permitan o logren el necesario crecimiento económico y generar políticas públicas de Estado que eviten las pérdidas de empleos, la reducción de salarios y su poder adquisitivo, el aumento de los productos de la canasta básica y ampliada, el aumento de los impuestos al valor agregado y a los salarios de las clases trabajadoras y clases medias, así como de la deuda externa. Reflexión final.
En el caso de la sociología, sin embargo, siempre estamos caminando sobre brazos. Y las cosas que discutimos están vivas y no están muertas ni enterradas. Esto es lo que hemos podido estar nosotros analizando durante el interciclo. Por mi parte, yo les agradezco. Yo les agradezco mucho el espacio. Vamos a llegar hasta aquí. Y recuerden que mañana es el final. Lo van a hacer de 5 a 7 en la hora de la clase.